eh, es la parábola de la oveja perdida. Esta parábola se encuentra en dos evangelios, pero quiero presentar en esta mañana, en esta tarde, Mateo 18, del 12 al 14, porque el Señor es sabio y en su palabra nos pone, puede ser que sea, cuando usted lee, si lee rápido, usted va a encontrar que usted va a pensar que es el mismo pasaje bíblico, es lo mismo, pero cuando usted se detiene a leer Mateo 18 del 12 al 14 y se detiene a leer Lucas capítulo 15 del 8 al 10, está hablando de la misma parábola, pero en un contexto diferente, un mensaje distinto. Ustedes podrán decir, bueno, esta parábola ya la hemos escuchado muchas veces y es de que el Señor llama a los perdidos. Pero en esta mañana, en esta tarde vamos a hablar acerca de, vamos a leer el verso 12 en adelante, dice. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se ha descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. De igual modo, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que pierda uno de estos pequeños. Si nos podemos leer el contexto de Mateo 18, Jesús está hablando del reino de los cielos. En Lucas 15 está hablando de la misma parábola, pero el contexto es diferente porque los fariseos le critican que él estaba reuniéndose con publicanos, con rameras, con personas pecadoras. Entonces Jesús le da un mensaje a los fariseos y a las personas con quien se estaba reuniendo. Pero en este caso, estaba Jesús hablando en Mateo 18, está hablando el contexto del reino si usted pone a leer anteriormente, está hablando del reino de los cielos. Y está hablando precisamente de la iglesia, del pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Entonces, aquí habla de la oveja que está perdida dentro del pueblo de Dios. Pero ustedes se pueden preguntar, pero ¿cómo es así que uno va a estar perdido dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia? ¿Cómo es eso posible? No sé si a ustedes les ha pasado, por ejemplo, a mí me pasa mucho, y es que a veces, por lo menos una vez a la semana, no encuentro mis lentes. Los dejé en algún lado dentro de mi casa y los busco, y digo, ¿dónde están mis lentes? Y me pasa eso muy, muy seguido. Pero resulta que no lo he perdido afuera, los perdí dentro de mi casa, y luego de tanto buscar, pues están en un sitio que los dejé allí y están tapados con algo que no se ve. Entonces, una de estas mañanas, de las madrugadas, me desperté. Anteriormente le había pedido al Señor que me iluminara en qué podíamos compartir de la palabra de Dios en este día. Y pedí al Señor que me iluminara y me dije, y de repente podamos pensar, pero si yo voy a la iglesia, estoy reuniéndome con los hermanos por Zoom, ahora que no se puede reunir físicamente en el templo, ¿cómo es que podemos estar perdidos dentro de la iglesia? Es un tema que muy pocas personas lo presentan, pero realmente no es por señalar a nadie, sino porque yo siento que cuando uno estudia la Biblia, al primero que le llama la atención es a uno mismo. Entonces, según un pastor muy reconocido, dice que cristianismo no es apenas ser miembro de una iglesia y esforzarse por cumplir cada una de las normas con la ayuda de Dios. Cristianismo es por encima de todo y en primer lugar una relación de amor profunda con el personaje central del cristianismo, que es Cristo Jesús. Y es una comunión que debe ser diaria. Y entonces le reitero la pregunta, pero ¿cómo es posible estar en la iglesia cumpliendo todo, levantándome temprano, haciendo mi culto, voy a la iglesia, me reúno un poco con los hermanos en Zoom, devuelvo mis diezmos,
no voy no escucho cosas que no debo, etcétera, o no voy a lugares que no debo, ¿cómo puedo ser perdido dentro de la iglesia? Y otro texto, otro pasaje que quisiera que leyéramos se encuentra en San Marcos 10, un personaje que está también en varios evangelios, pero vamos a leer lo que es Marcos 10, que habla acerca del joven rico. El joven rico del capítulo 10, del versículo 17 en adelante. El joven rico se le acerca a Jesús y él le dice, maestro, él quiere heredar la vida eterna. Y me llama la atención porque los jóvenes son como muy espontáneos. Lo poco que he podido trabajar con los jóvenes me he dado cuenta que ellos rara vez son hipócritas. Ellos siempre están son muy espontáneos. A veces se enojan con los adultos porque piensan ellos que somos hipócritas porque decimos una cosa y a veces no lo cumplimos o no estamos actuando a nuestras palabras. Pero él es muy espontáneo. Y yo digo, si el joven rico viviera en estos tiempos, definitivamente sería un adventista del séptimo día. Porque él se le acerca a Jesús y con esa espontaneidad de ser un joven, y yo creo que ninguno aquí de nosotros, si Jesús estuviera aquí en estos tiempos, ninguno de nosotros aquí cumplirían los 10 mandamientos como el joven rico, porque él tuvo la osadía, estaba seguro de que él estaba cumpliendo los 10 mandamientos como él pensaba que era lo más correcto. Dice, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, fíjense lo que él le dice, todo esto he guardado desde mi juventud. Y en el tiempo en el tiempo de Jesús, los judíos se les enseñaba a cumplir los mandamientos de Dios, pero de una manera tan estricta. Y ellos buscaban de tal forma que inventaron otras leyes para cumplir los 10 mandamientos. A tal punto de que cuando comenzaba el sábado, ellos empezaban a contar sus pasos, porque solo tenían una cantidad de pasos que podían caminar en el día santo. Y si a las 3 de la tarde le daba, por decir algo, 1099 pasos, dijéramos, no recuerdo exactamente cuántos eran, pero vamos a decir que si a las 3 de la tarde les contaban 1099 pasos y eran 2000, ahí se quedaban hasta que terminaba hasta que terminaba el sábado, hasta la puesta de sol. Eran tan estrictos con su manera de guardar los 10 mandamientos que se olvidaron de lo más importante. Entonces el joven rico fue criado de esa manera. Cumplía los 10 mandamientos por temor a Dios, porque fueron enseñados a cumplir a tenerle miedo a Dios, porque y no nos pasa de repente los que han sido criados desde pequeños en la iglesia, pórtate bien porque para que vayas al reino de los cielos. No, nosotros como adultos a veces no decimos eso, pórtate bien para que vayas al reino de los cielos. Y lo mismo seguramente le decían al joven rico, pórtate bien porque si no arderás en el fuego del infierno o algo así. El asunto era que guardar los 10 mandamientos para obtener, para no perderse, para no caer en algo malo. Entonces, que será posible que nosotros amemos más las cosas de la iglesia y no está mal. No estoy diciendo que está mal reunirse, está mal tener los cargos de devolver los diezmos, no está mal. Pero será posible que eso es primordial antes que mi amor a Cristo. Como les decía,
que el verdadero cristianismo no es pertenecer a una iglesia y cumplir las normas. A mí me pasaba antes, no sé si algunos saben la historia, pero encontré a Cristo en esa etapa de mi vida. Estuve 5 años en la iglesia y luego por cuestiones pues de adolescencia, de la edad difícil, pues yo me aparté de Dios. Pero volví luego de 7 años fuera y volví porque sentí el llamado del Señor. Pero me pasaba algo después que me bauticé. Me pasaba que yo no podía cumplir, me esforzaba por cumplir los mandamientos de Dios, me esforzaba por guardar el sábado como era debido, pero llegaba un momento que no, que realmente me sentía tan mal, me sentía tan perdida, porque me esforzaba y me esforzaba, pero no lograba pues cumplir como Dios decía. Y a veces eso trae como cierta depresión, cierta tristeza, cierta frustración, y el enemigo se aprovecha de eso. Y y me pasaba eso, pues que yo quería empezar el sábado a tal hora, pero algo pasaba el viernes, tenía los niños pequeños, y algo pasaba y no recibíamos sábado temprano. Y ¿saben qué fue lo que descubrí? Que cuando yo me levantaba, primero iba para la lavadora, primero iba para la cocina, y luego me sentaba a tener mi estudio. Y después hacía una pausa y me iba a hacer otra cosa. Entonces no tenía a Dios en primer lugar. Que ese fuera la razón por la que yo me levantara. Por esa razón yo no podía cumplir este, con lo que Cristo me mandaba, con lo que la Biblia manda. Entonces, ¿será posible que nosotros amamos más la iglesia, amamos más dar los diezmos, amamos más nuestros cargos que nos da el Señor al principio del año? ¿Será que amamos más que a Cristo? Un pastor cuenta que él eh, una vez en una campaña, después que terminó, se encontró con una señora bastante mayor y ella se le acerca y le dice, mire, usted ve ese señor que está allá sentado, tenemos 60 años de casados. No sé si ustedes han escuchado esta historia. Y él le cuenta, tenemos 60 años de casados. Y yo puedo decir que soy la esposa perfecta, como el joven rico. Yo hice esto, todo esto, muy bien, excelente. Pero en 60 años ella le dice que ha sido la esposa perfecta, pero le confiesa que no ha sido feliz en esos 60 años. Y el pastor le dice, bueno, ¿cómo vas a estar casada con una persona durante 60 años y no eres feliz? ¿Acaso no lo amas? Entonces ella le dice que a los 16 años, su papá le dice en ese tiempo, ellos no escogían a su pareja, sino que padres elegían con quién se iba a casar. Entonces su padre la comprometió en matrimonio con el hijo de un compadre. Entonces dice que 2 días antes de la boda, ella conoció al que iba a ser su futuro esposo. Y ella se fue, dice que a la parada del autobús donde iba a llegar el muchacho, ella se quedaba viendo, pues no lo conocía, y se quedaba viendo a ver todos los que bajaban pensando pues que ese iba a ser su futuro esposo. Pero cuando lo vio, pues el muchacho no le llamó la atención, no le gustó para nada. Entonces, ella, 2 días después, ella se casó. Y su mamá le dijo, usted tiene que ser una esposa perfecta, tiene que hacer las cosas bien, y le explicó cómo ella tenía que hacer todo en la casa, hacerle la comida. Dice, para que usted sea una esposa perfecta, tiene que hacer esto, esto y esto. Su mamá le dijo. Pero en todos estos años, esta señora no era feliz. Vivía con una persona que no era feliz. Entonces, ¿será posible que nosotros en tantos años de estar en la iglesia, porque el bautismo es un matrimonio, ¿verdad? Cuando nos comprometemos con Jesús, cuando nos bautizamos, nos comprometemos con Jesús. ¿Y será que en 40 años nosotros, de estar en la iglesia, de haber contraído ese pacto de amor con Jesús, vivamos una vida de repente no tan feliz? Porque realmente lo que nos debe llevar a vivir el cristianismo verdadero es el amor a Cristo. Eso es lo que nos Amén. motiva, como dice
el, el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos constriñe. Es, como decía, esto estaba en las lecciones anteriores, constreñir significa impulsar, motivar, obligar de cierta manera, pero es como que te impulsa, algo que te motiva, que te mueve. Que el amor de Cristo sea el que nos mueva, porque realmente a veces puede que estemos viviendo, según nosotros, una vida correcta, pero falta algo en nuestras vidas. Nos damos cuenta, nosotros no nos damos cuenta. Que no podamos decir como el joven rico, todo esto guardado de mi juventud, he estado en la iglesia por tantos años, pero realmente me falta algo para heredar el reino de los cielos. Y dice, termina diciendo el relato, que el joven se fue. ¿Por qué razón? Porque él no amaba realmente a Dios. Él había cumplido todo eso, él se fue triste. ¿Por qué? Dice, porque Jesús le dice, bueno, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Pero entonces él le dijo, dice que él se fue muy triste. No se habla más en la Biblia de qué pasó con el joven rico. Tal vez más adelante él se percató de lo que había hecho y se haya encontrado con Cristo. Pero lo que nos está llamando a que cada día nosotros podamos buscar de Jesús cada día, que ese amor nos llene, porque es un amor que no lo merecemos. Un amor que el ser humano no está, porque tenemos esa naturaleza pecaminosa de que no estamos con la necesidad de amar a otros, de servir a otros, de seguir a Jesús. No, porque eso no está en nuestra naturaleza. Pero si le pedimos al Señor, Él nos da ese deseo de seguirle, de imitarlo en todo momento. Les, les cuento esto porque cuando estas cosas, porque yo realmente es alguna lucha que yo tengo diaria, porque cada día le digo al Señor, yo sé cómo soy, cuán pecadora soy. Mi carácter es un carácter, mi temperamento es un temperamento difícil, Señor, pero quiero que tú actúes en mí. Como dice la hermana White, cuando nos levantamos, tenemos que decirle al Señor, tómame como enteramente tuyo. Haz que tu obra sea hecha en mí. Y eso es lo que trato de hacer cada día. Y hoy tenía que ir a San Andrés a buscar unas cosas allá por la casa de mi mamá, pero resulta que allá una amiga de mi mamá muy cercana, una señora que conoció toda mi vida, el hijo murió, el hijo se suicidó. Y entonces mi mamá, vamos a pasar, aunque sea un momentito, a darle el pésame, porque como vamos a llegar al pueblo y que ella sepa que estuvimos y no pasamos, entonces fuimos. Pero yo en mi corazón iba diciendo, Señor, ayúdame a hacer una luz para esa señora, ayúdame para ese corazón de esa madre que está tan triste, está deshecha, entonces ayúdame a hacer una bendición. Iba llegando y pues llegamos, la señora, bueno, se nos tiró encima, la abrazamos porque no nos quedaba. Ella necesitaba eso y después estaba llorando, estaba muy triste, pero yo seguí llorando, Señor. Ella es católica y cuando nos íbamos ya, porque no pudimos estar mucho rato allí con ella, cuando nos íbamos, yo le dije, yo voy a estar orando mucho porque el Señor le dé consuelo. El Señor pues me motivó a decirle eso porque realmente en esa situación uno no sabe qué decir, que no hay palabras que puedan confortar un corazón de una madre así, pero el Señor me motivó a decirle, voy a estar orando por usted, Él le va a dar la fortaleza. Y me dice, yo sé que es así. Y, digo, sí, y empezó a llorar, entonces le digo, ¿usted quiere que ore por usted? Y me dijo, sí, hágalo. Y entonces en una oración sentí que ella estuvo más tranquila y vine con ese pensamiento orando por ella, pero siento que pues el Señor nos puede utilizar de diferentes maneras. Hay un mundo, como decía la hermana Celsi, hay tanta necesidad, tanta cosa que nosotros tenemos que ir a Jesús y decirle, Señor, úsame, hazme amarte, amar tu obra, amar que yo pueda ser un instrumento en tus manos. No le estoy contando esto porque pues, para gloriarme yo, sino porque yo siento que el Espíritu Santo, cuando nosotros vamos a Él nos va transformando y nos va guiando a ser diferentes, a ser una luz
porque usted se puede topar, usted no, hasta en la propia casa podemos ser de bendición para otros, pero el Señor quiere que nosotros vayamos a Él, que le amemos de corazón, que no lo hagamos por simple porque yo soy adventista, tengo que, sino que el amor de Jesús me motive a hacer estas cosas. Por ejemplo, otro pasaje que tenía, pero solamente lo voy a mencionar un poquito, es el joven, el hermano mayor del hijo pródigo. Realmente en ese pasaje fue que me inspiré para estudiar este tema. En este pasaje fue que me levanté pensando, pero no en el hijo pródigo, porque hemos escuchado muchas historias del hijo pródigo, muchos temas, y sabemos cuál es el mensaje del hijo pródigo. Pero me llamó la atención, siempre me llamó la atención el hermano, porque el hermano de él nunca se fue de la casa. Él siempre estuvo con su papá, pero ¿qué lo motivaba? Lo motivaba el deseo de obedecer a su papá. Según él había obedecido a su papá en todo. Cuando su hermano llegó, que el papá hizo fiesta y todo esto, él se molestó realmente en vez de estar agradecido y contento porque su hermano volvió, él estaba molesto. ¿Pero por qué razón? Porque él no tenía él estaba en casa de su padre solamente como siervo y no como hijo. Entonces él se justificaba a sí mismo. Decía, si yo te he servido, yo no he hecho nada malo, siempre he estado aquí contigo. Y él se molestó con el padre y con el hijo porque había hecho tantas cosas y el padre lo recibía de vuelta. Pero realmente él no estaba convertido, no tenía un verdadero cristianismo. Entonces el padre lo amonesta con amor y le dice que todas sus cosas habían sido suyas, pero él empieza a, a, a justificarse. Dice, como el hijo pródigo, este, nosotros podemos recibir solamente la dádiva inmerecida del amor del Padre, pero la justificación propia no solamente induce a los hombres a tener un falso concepto de Dios, sino que también los hace fríos de corazón y criticones para con sus hermanos. Entonces era una persona que estaba toda su vida en la casa de su padre, pero realmente no tenía un corazón convertido. Y no estoy diciendo, hermanos, que pues ustedes son así, pero es un llamado como el Señor me habla a mí, su palabra es tan bonita cuando Él nos habla y nos amonesta con amor, que cada día podamos centrar nuestra mirada en Jesús, porque es tan fácil desviarnos en el día. Me llama la atención Pedro, cuando iba a recibir a Jesús, que venía después de la tormenta, venía caminando en el mar, él dice, Señor, yo quiero ir a encontrarte. Y él fue, pero cuando empieza a mirar a todos lados, ¿qué pasó? Se hundió. Y eso pasa con nosotros, nuestra vida espiritual. Si nos desviamos un segundo solo le faltó a Pedro para hundirse, porque empezó a mirar a los otros y decir, mírame, mírame, mírame. Eh, este, y ahí se hundió. Entonces la justificación propia hace eso, que nosotros empecemos a mirar allá, a los lados y no miremos a Cristo. Y entonces, y eso puede pasar en un momento, en un segundo. Por eso el Señor nos está llamando a que realmente amemos a Jesús. Cada día tengamos un encuentro con Él y que nuestra verdadera religión sea seguir a Jesús. El amor de Jesús nos impulse a seguir adelante, nos impulse a amar a otros. Ese es el que nos va a llevar a encontrarnos con Jesús cara a cara. Entonces, que podamos cada día, hermanos, eh, pedirle al Señor que nos aumente el amor por Él, que podamos corresponderle ese amor inmerecido que nosotros tenemos por parte de Él, que podamos corresponder a ese amor tan maravilloso que Él tiene con nosotros. Y de ahí en adelante va a venir, como dice, la escritura va a venir todo por añadidura. Vamos a hacer influencia para otros y vamos a cada día reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Pero ese es el centro del Evangelio, el amor de Jesús en nuestra vida. Así que hermanos, pues ese es el tema que pues pude percibir del Señor, principalmente para mi vida, que yo pueda cada día buscarle, amarle más, como dice el himno,
que podamos cada vez amarle más al Señor y que de esa manera podamos vivir una vida como Él quiere que la vivamos. Que el Señor nos